Hola, ¿cómo están amigos? Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en cualquier lugar en donde se encuentren y un saludo también a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Estamos estudiando el tercer libro de la Torá, libro de Vayikra, conocido también como Levítico, y vamos a extraer valiosas enseñanzas para nuestra vida práctica. Hoy estaremos considerando la parashá que lleva por nombre Kedoshim. Esta palabra significa separados, apartados, y se refiere a que el pueblo debía apartarse de las prácticas de los pueblos cananeos que iban a ser conquistados. Como generalmente lo hacemos, hoy vamos a revisar brevemente lo que contiene la porción de esta semana. La porción, la parashá Kedoshim, va en el libro de Levítico desde el capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 27. Si tuviéramos que resumir lo que contiene esta porción, diremos que básicamente nos ofrece una serie de indicaciones, mandamientos, de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer con relación a algunos asuntos que vamos a detallar. Dentro de las cosas que no se tienen que hacer, creo que no hay ninguna discusión razonable. La porción nos habla sobre no profanar el nombre del Eterno, Dios no lo permita, no robar, no mentir, no engañar a quien no puede escuchar o no entiende el idioma que hablas, no engañar a quien no puede ver o no sabe qué decisión tomar, no participar de los chismes, no consumir la sangre como tal y menos en un contexto de un rito religioso o similares, no practicar adivinación y no consultar con adivinos, brujos, ni a quienes afirman que pueden hablar con los muertos. No maldecir, Dios no lo permita, a tus padres, no cometer adulterio, no mantener relaciones sexuales con animales, no mantener relaciones incestuosas y no mantener relaciones homosexuales de ninguna clase. Estas son cosas que no hay que hacer y que creo que no necesitan de mucha explicación adicional. Son cosas que por razón lógica están prohibidas. Pero, ¿qué hay de las cosas que sí se tienen que hacer? Y aunque en esta porción hay varias, nos concentraremos en dos principalmente. Y sobre estas dos cosas haremos el estudio que nos corresponde. El tema que hemos escogido para esta reflexión es ¿hacia dónde apunta tu brújula? Recuerden que la palabra kadosh significa apartado, separado, distinto, especial, reservado, distinguido, diferente. Y es esta palabra de donde proviene el nombre de esta porción, Kedoshim. Bien, pasarán algunos años para que podamos entender que el propósito de las Escrituras no es ofrecernos una serie de comportamientos o rituales para que de esa manera alcancemos el cielo. No es así. Pasarán algunos años quizás para que comprendamos que el propósito elevado es distinguirnos del común de la sociedad, ser diferentes, ser especiales. Ese es el propósito de las Escrituras en nuestras vidas. La enseñanza de las Escrituras nos invita a reorientar nuestra brújula, a cambiar el destino al que la gran mayoría de las personas se dirigen y cambiar nuestro rumbo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestras costumbres, nuestros hábitos, etc. Ser diferentes, ser distintos en medio de un mundo de copias no es sencillo. Lo más fácil es hacer lo que todo el mundo hace, pero eso solo significaría llegar a donde todo el mundo llega. Y quizás muchos de nosotros no deseamos ese destino final. Quizás algunos valientes, por supuesto, hemos decidido cambiar de rumbo, cambiar de vida, cambiar nuestro destino. Y es entonces que debo hacer esta pregunta: ¿hacia dónde apunta tu brújula? Ya mencionamos las cosas que no se deben hacer. Ahora veamos las cosas que sí se deben hacer, es decir, son, al igual que las anteriores, un mandamiento, una orden, no son opciones, no son simplemente sugerencias, son mandatos de parte de Dios. Vamos al libro de Vayikra, capítulo 19, verso 18. El texto dice: Be'avta lereaja kamoja, en hebreo, ama a tu prójimo como te amas tú mismo.
Hablemos primero de las palabras que están antes de este enunciado tan famoso, tan conocido. Ama a tu prójimo como te amas tú mismo. En hebreo, beaftá lereaja kamoja. Dice el texto, antes de esto dice, no tomarás venganza ni guardarás rencor. El comentarista Rashi lo ejemplifica de manera muy clara. Dice Rashi, un hombre le dijo a otro, préstame tu asadón. El otro le respondió, no. Al día siguiente, el segundo le dijo al primero, préstame tu asadón. El primero le respondió, no te lo voy a prestar, de la misma forma que tú ayer no me prestaste el que yo te pedí. Esto es lo que se define como tomar venganza. ¿Y qué significa guardar rencor? Se ilustra por medio del siguiente ejemplo. Un hombre le dijo a otro, préstame tu asadón. El otro le respondió, no. Al día siguiente, el segundo le dijo al primero, préstame tu asadón. El primero le respondió, aquí está para ti, tómalo. Yo no soy como tú, que no me quisiste prestar lo que te pedí ayer. Esto es lo que se define como guardar rencor, ya que guarda el odio en su corazón aun cuando no se toma la venganza. La Torá prohíbe tomar venganza y guardar rencor, ya que la persona que guarda resentimientos eventualmente puede desear tomar venganza. Hasta aquí el comentario de Rashi. Entonces, aquella persona que decide tomar venganza es porque ya tenía resentimientos en su corazón hacia otro, por no haber procesado esos rencores, esos resentimientos. Al no haberse permitido perdonar sinceramente, lo que implica, obviamente, olvidar el asunto definitivamente y sacarlo de su corazón y de su memoria. Entonces, esos rencores y esos resentimientos se van haciendo cada vez más grandes y solo encuentran, por decir de alguna manera, alivio a través de la venganza. Cuando alguien nos hace algo, con o sin intención, eso no es importante. Cuando alguien nos hace algo que nos lastima, que nos ofende, debemos tratar de procesar esa agresión para que eso no se quede guardado como rencor en nosotros. Si constantemente estamos recordando las cosas que ya están en el pasado, que ya tuvieron su momento, su consecuencia, que ya fueron parte de un tiempo y fueron parte de un pasado, si constantemente estamos recordando esos asuntos, eso quiere decir que no las hemos perdonado, que no las hemos procesado correctamente y que tarde o temprano pueden convertirse en venganza. Ahora, ¿qué hay de las cosas que nosotros hemos hecho a otros? ¿Qué hay de las palabras o los actos que nosotros hemos cometido? Con intención o sin intención de ofender o dañar a alguien, eso no es importante. Si la persona a la que ofendimos guarda rencor y resentimientos por lo que le dijimos o hicimos, si no ha logrado perdonarnos, olvidarse, dejarlo en el pasado, tarde o temprano puede ser que pretenda tomar venganza por lo que le hicimos. Entonces, ahora sí, después de haber hablado de esto, podemos avanzar al texto de Levítico 19, verso 18. Para que nada de esto suceda, para que no guardemos resentimientos y para que no caigamos en la tentación de tomarnos la venganza en nuestras manos, entonces, beaftá lereaja kamoja, ama a tu prójimo como te amas tú mismo. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te lo hagan a ti. No le hagas daño a nadie. Y si te hacen daño a ti, entonces perdona. Porque si no perdonas, pronto te verás lleno de rencores y buscando la oportunidad de vengarte. Ama a tu prójimo como te amas tú mismo. Esta es la frase de este verso 18 de este capítulo 19. Dicen los sabios que en este enunciado está contenida la esencia misma de todos los mandamientos de la Torá. Esto ha sido ampliamente explicado por los sabios y vamos a considerar solo dos comentarios al respecto. Hillel el sabio o Hillel el anciano, un sabio que vivió un siglo, 100 años antes de nuestra era, rabino y maestro judío, contaba que una vez llegó un gentil para convertirse al judaísmo. Llegó un gentil hasta donde estaba él y le pidió que le explicara la Torá, a lo que Hillel le respondió: ama a tu prójimo como tú te amas.
Ama a tu prójimo como te amas tú mismo. Haz esto. Todo lo demás son solo comentarios. Los sabios dicen que sobre esta base se fundamenta toda la enseñanza de la Torá. Ama a tu prójimo como te amas tú mismo. Hay otro enfoque muy interesante y es este. Ama a tu prójimo como te amas tú mismo, en su versión del hebreo original, es decir, en las palabras originales, también puede interpretarse como ama lo malo de ti que ves en otra persona. Hay quienes dicen que cuando nos ofende o nos molesta algo de otra persona es porque inconscientemente estamos rechazando lo malo de nosotros mismos que vemos en esa persona, es decir, como si nos viéramos a nosotros mismos en un espejo. Cuando vemos nuestros males en otra persona, eso nos molesta. Nosotros no somos perfectos, nadie lo es. Hay quienes nos hacen daño intencionalmente y hay quienes nos ofenden sin querer en realidad hacerlo. Nosotros mismos muchas veces decimos o hacemos cosas a sabiendas de que eso será ofensivo e hiriente para otra persona y aún así lo hacemos. Otras veces hacemos o decimos cosas sin la más mínima intención de ofender a nadie, pero aún así los ofendemos. Nosotros no somos perfectos, nadie lo es. La mejor estrategia para lidiar con estos asuntos es Beaftá lereajá kamoja. Ama a tu prójimo como te amas tú mismo. Ama lo malo de ti que ves en otra persona. Sé compasivo con los demás y exigente contigo mismo. No intentes corregir a nadie. Si es posible, si quieres hacerlo, corrígete tú mismo. Porque nadie es perfecto, nadie es un santo. Lo que nos lleva al siguiente asunto. Dentro de las cosas que sí se deben hacer, es decir, que son un mandamiento, son una orden, no una opción, es un mandato, están las palabras con las que comienza la porción de esta semana. Levítico capítulo 19, verso 1 dice, habla a toda la congregación y diles, sean santos, es una orden, porque yo el Eterno vuestro Dios soy santo. La pregunta inmediata que surge aquí sería, en tu imaginario religioso, ¿qué significa ser santo? Toma unos segundos y responde a esta pregunta. ¿Qué significa para ti ser santo? Las respuestas pueden estar entre tener una relación espiritual muy elevada para con Dios, tener una vida de comunión íntima con las cosas espirituales. En el lenguaje coloquial, en el lenguaje popular, ser santo es aquella persona que no se enoja, que no hace cosas malas, no ve, no habla, no come, no toma, no baila, no fuma, no usa drogas, es moral, es buen vecino, etc. Pero esto no es así. Al igual que la semana pasada, veamos qué significa la palabra que del hebreo original se ha traducido como santo. La palabra que se ha traducido al español como santo es kadosh. Esta palabra kadosh significa apartado, separado, distinto, especial, reservado, distinguido, diferente. Podríamos incluso traducir nuevamente de una forma conceptual el texto de Levítico 19:1. Decir, habla a toda la congregación y diles, sean diferentes, porque yo el Eterno, vuestro Dios, soy diferente, soy distinto, soy especial, soy único. Veamos lo que dice Rashi con referencia a este verso. Nuevamente vamos a leer lo que dice el comentarista Rashi con referencia a este verso. La raíz kadosh, dice Rashi, de la cual se deriva la expresión kedoshim, que se interpreta como santos, que es el nombre de esta porción, se refiere al estado de separación que existe entre alguien o algo con respecto a otra cosa cuya naturaleza le es opuesta. Por esta misma razón, kadosh significa santo, en el sentido de estar separado de lo normal y lo profano. Generalmente, aunque no siempre, se aplica a personas o cosas separadas de las demás porque sus cualidades particulares son espiritualmente superiores a las de los demás. En este caso concreto, ser santos, ser kedoshim, significa apartarse de cierto tipo de actos juzgados como demasiado bajos. Hasta aquí el comentario. Entonces, santos no son personas con una aureola en la cabeza.
La ordenanza, el mandato es: sean santos, sean kedoshim, sean distintos al resto, apartados de las costumbres que maneja todo el mundo. No estoy hablando de encerrarnos en un claustro como los monjes tibetanos y no hablar con nadie y apartarnos por completo de todo. Justamente hace un momento estábamos hablando de convivir con nuestros semejantes y amarlos como si se tratara de nosotros mismos. No estoy hablando de ir en contracorriente y empezar a condenar a los que no piensan, ni viven, ni creen lo que yo creo. No es así. Estoy hablando de reorientar mi brújula, cambiar el destino, cambiar el rumbo. Pasarán quizás algunos años para que podamos entender que el propósito de las Escrituras no es ofrecernos una serie de comportamientos y rituales para que de esa manera alcancemos el cielo. Pasarán algunos años quizás para que podamos comprender que el propósito elevado es distinguirnos del común de la sociedad, ser diferentes, ser especiales. La enseñanza de las Escrituras nos invita a reorientar nuestra brújula, cambiar el destino al que la gran mayoría de las personas se dirigen y cambiar nuestro rumbo, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Pongamos como ejemplo al patriarca Abraham, libro de Génesis, Bereshit, capítulo 12, verso 1. Pongamos como ejemplo al patriarca Abraham. Dice el verso 1 de este capítulo 12, el Eterno le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. La historia de la fe, de nuestra fe, comienza con un pionero, y como todo pionero, él marcó el camino para los que vendrían después. Deja tu tierra implica dejar las costumbres del lugar en donde naciste, las tradiciones, lo que el mundo hace porque sí, porque así lo hace todo el mundo. Deja tus parientes y la casa de tu padre implica apartarse de los compromisos familiares, es decir, de las costumbres aprendidas generación tras generación, de lo que nos dijeron que así era y así ha sido siempre en nuestra familia. Abraham nació y creció en Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia, lo que después se convertiría en Babilonia, tierra de profunda idolatría. Los caldeos tenían cientos de dioses y eran astrólogos y hechiceros que veneraban a las estrellas y a los planetas. Esta era la tierra y las costumbres con las que creció y vivió gran parte de su vida el patriarca Abraham. Pero en determinado punto de su vida él decidió cambiar de rumbo, apuntar hacia otro destino con la brújula de sus decisiones, de su destino, motivado por una orden del Eterno, una orden que solo él escuchó. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. La tierra que yo te voy a mostrar implica cambiar de rumbo, abandonar las costumbres heredadas, las tradiciones aprendidas, las enseñanzas familiares. Si no quieres terminar en donde termina todo el mundo, debes apuntar hacia otro destino con tu brújula, hacia la tierra que el Eterno nos ha revelado en su palabra. Para eso debemos ser kedoshim, santos, apartados, distintos, diferentes, especiales. Sean santos no significa buscar como objetivo lucir una aureola en la cabeza. Sean santos es entender claramente que debemos y podemos ser diferentes, romper con las ataduras de nuestros impulsos, de nuestras costumbres, ser santos, ser kedoshim, ser diferentes, no hablar con la misma maldad con la que habla todo el mundo, no obrar con la arrogancia o con la mala intención con la que obra la mayoría de las personas, ser distintos, ser santos, apartados, diferentes. Ahora, ser diferentes, ser distintos en medio de un mundo lleno de copias no es sencillo. Lo más fácil es hacer lo que todo el mundo hace, pero eso solo significaría llegar a donde todo el mundo llega, y quizás muchos de nosotros no deseamos ese destino final. El Eterno no desea ese destino para nosotros. Quizás algunos que somos valientes, pioneros de nuestra familia, hemos decidido cambiar de rumbo, cambiar de vida,
cambiar nuestro destino. Y es entonces que debo hacerte nuevamente esta pregunta. ¿Hacia dónde apunta tu brújula? Quiero dejarte con unos salmos preciosos que nos hablan sobre la guía y la dirección que buscamos de parte de Dios. Dice el Salmo 143, verso 8, muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti, Padre eterno, he puesto mi confianza, pongo mi vida en tus manos, muéstrame lo que debo hacer. Dice el Salmo 25, verso 4, enséñame la senda que debo seguir, Señor. Indícame el camino por donde debo andar. Guíame en medio de tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. Y finalmente, un salmo que es como la respuesta de Dios a estos pedidos de dirección. Salmo 32, verso 8 dice, el Eterno dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos y te enseñaré el camino que debes seguir. Que el Eterno nos conceda la sabiduría para encontrar el rumbo correcto, un camino diferente. Que Dios nos conceda la oportunidad de ser distintos, santos, de ser kedoshim, diferentes, de reorientar nuestros destinos y de esa manera también motivar la pronta llegada de la era del Mashiach, y que así sea. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día, haciendo algo para que el mundo en el que vivimos sea mejor, sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de las enseñanzas de la Torá. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite, con una nueva reflexión de la Parashá semanal. Hasta entonces, Shalom, Shalom.